En esta clase vamos a empezar la unidad 2, cuyo contenido es variables de proceso. El objetivo de esta unidad es evaluar las variables relacionadas con los cálculos de los balances de masa y energía de las operaciones y los procesos industriales. ¿Cuál es la relación de esta unidad con la unidad previa? La unidad previa, que de alguna manera era una unidad introductoria, tiene como la parte más importante el análisis de lo que era el diagrama de bloque, el diagrama de flujo y el diagrama de entrada-salida. Como recordarán, el diagrama principal que vamos a utilizar es básicamente el diagrama de bloques. Quiere decir que si yo tengo un proceso, yo represento a ese proceso con distintos bloques que van a estar interconectados entre sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo voy a pasar al capítulo siguiente, que es ya la introducción de los balances de masa, yo necesito conocer qué es lo que tengo en cada una de estas corrientes y qué es lo que tengo está implicado en cuestiones de qué tengo en cuanto a masa total, masa de un componente, moles totales, moles de un componente, presión de esa corriente, temperatura de esa corriente. Y eso es justamente lo que vamos a ver en esta unidad. Vamos a ver cuáles son todas esas variables que yo puedo utilizar y vamos a necesitar incluir posteriormente en nuestro diagrama de bloque para que a partir de esa información podamos pasar al siguiente paso, que es realmente plantear los balances. Entonces, las variables que vamos a analizar son las siguientes. De alguna manera son variables que evidentemente conocen ya por alguna otra materia como física o termodinámica. Básicamente masa y volumen, velocidades de flujo, flujo de masa o flujo másico y flujo de volumen o volumétrico, composición, que podemos dividir de vuelta en lo que sería, por ejemplo, composición másica, composición molar, y también podemos reemplazar o reescribir estas relaciones, ya que composición es sencillamente la relación entre la masa, por ejemplo, de un componente con la masa total o en forma molar, o también podemos expresar en forma de concentraciones. Y por último, presión y temperatura, que son las variables que, como vimos en el objetivo general implicaba relaciones con balances de masa y balances de energía, ¿verdad? Entonces, el balance de energía necesita de cantidades como energías internas o entalpías para que podamos evaluar esos balances. Entonces, para conocer valores de entalpía, por ejemplo, evidentemente necesitamos datos de presión y temperatura para el componente o para el estado de agregación que tengamos, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver al final de este capítulo. Ahora, en cuanto a lo que es masa y volumen, tenemos la definición de lo que es densidad. También sabemos que sencillamente es la masa por unidad de volumen de una sustancia en condiciones de una presión y temperatura determinadas, ¿verdad? Es una propiedad intensiva, ¿sí? Intensiva en el sentido de que depende de una unidad, en este caso de algo, una unidad de volumen, que si expresamos, por ejemplo, esto en unidades del sistema internacional, sería unidades de kilogramos, por ejemplo, por metro cúbico, ¿verdad? Y el volumen específico, como su nombre también dice, una propiedad específica en este caso, el volumen que ocupa una masa unitaria de sustancia a una presión y temperatura determinada. O sea que es sencillamente el volumen que ocupa una masa unitaria. Si la densidad, en este caso que normalmente representamos con ρ, volumen representamos con volumen específico o volumen específico como sea, vemos que sencillamente la relación entre ambos es la siguiente. Tenemos que la densidad es 1 sobre el volumen específico, ¿verdad? Quiere decir que teniendo uno, directamente ya tenemos la información del otro, ¿verdad? Dependiendo de lo que necesitemos después para plantear los balances. ¿Está bien? Y importante aclarar que los valores tanto de densidad como volumen específico dependen de la presión y la temperatura, ¿sí? Y es lo que vamos a responder o analizar justamente ahora. ¿Cuál es la dependencia de la densidad o del volumen específico, en este caso con respecto a la presión y la temperatura? Habrán visto por termodinámica que
existen propiedades que no varían mucho o que no varían prácticamente nada para ciertos estados de agregación, en este caso de la materia, ¿verdad? En este caso, si hablamos de sólidos y líquidos, por ejemplo, vemos que pequeños o grandes cambios, en este caso de la presión, por ejemplo, afectan poco o nada a lo que serían los cambios de, en este caso, densidad. Así también a otras propiedades como por ejemplo la entalpía. Van a ver que para un líquido, si estamos hablando de un líquido a una presión atmosférica y digamos llevamos eso a 10 atmósferas o 50 atmósferas, el cambio de entalpía prácticamente no varía mucho. Entonces podemos, para fines prácticos, sin perder demasiado, digamos, información o sin arriesgarnos a cometer muchos errores, es decir, que prácticamente para sólidos y líquidos son independientes de la presión y tienen una baja dependencia de la temperatura. Sí existe una mayor variación, digamos, con respecto a la temperatura para la densidad o el volumen específico, así como otras propiedades, como mencioné, que también sería, por ejemplo, entalpía, ¿verdad? Entonces, para cuestiones prácticas, vamos a darles el valor de esa densidad o ese valor de densidad o volumen específico va a estar disponible en alguna tabla de datos a la presión y temperatura que en este caso tengamos disponible. ¿Qué pasa si no tenemos sólidos líquidos, que serían gases, ¿verdad? Para gases sí cambia un poco más la cosa y normalmente tenemos una alta dependencia tanto con respecto a la presión, con respecto a la temperatura, ¿verdad? Para gases se podría evaluar de manera sencilla si tomamos la consideración de que el modelo de gas ideal es válido para las condiciones en las cuales estemos operando, entonces pueden hacer ya las modificaciones que quieren tomando P por B igual a NRT, entonces van a ver que el volumen específico, que sería convertir esto a masa, entonces tendríamos volumen específico sería RT sobre P en este caso, entonces pueden ir variando la temperatura y la presión para ver cómo afecta esto al volumen específico. Eso sería una manera simple de ver cómo afectaría esto para los gases. Evidentemente para líquido y sólido no tenemos una ecuación de gas ideal ya que no son gases, entonces no podríamos apreciar directamente eso, pero se pueden ver en las tablas de datos termodinámicos para que puedan convencerse, digamos, de que la dependencia es mucho más baja que con respecto a los gases. ¿Está bien? Bueno, seguimos con nuestras propiedades y lo que vamos a analizar ahora es nuestra relación entre las densidades que se conocen normalmente como gravedad específica o densidad, en este caso, relativa. Relativa en el sentido de que siempre voy a estar comparando esa propiedad con otra, ¿verdad? Es la relación entre la densidad de una sustancia en condiciones determinadas de, evidentemente, presión y temperatura, y la densidad de una sustancia específica también en ciertas condiciones de temperatura y presión. La densidad que normalmente se toma, digamos, entre comillas como referencia, es la densidad del agua a 4 grados Celsius, cuya densidad específica en este caso es de 1 gramo por centímetro cúbico, o en este caso, si pasamos esto también a unidades del sistema internacional, sería 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Que es lo que normalmente tomamos. Tengan en cuenta que como la gravedad específica es una cantidad relativa, es decir, es una relación entre la densidad con la densidad de referencia, que en este caso es, por ejemplo, la del agua, la gravedad específica no tiene unidades de medida. Esto es adimensional, es decir, la densidad del compuesto que yo quiera evaluar en una condición de temperatura y presión va a depender de cuál es la densidad de referencia o cuáles son las unidades de referencia que yo tome, en este caso, unidad de medida para esa densidad de referencia. Quiere decir que si tomo el valor de 1 gramo por centímetro cúbico acá, esta densidad también va a estar en las mismas unidades que sería gramos sobre centímetro cúbico. ¿Está bien? Y en caso de que no evaluemos o tengamos en este caso alguna temperatura diferente, que sea en este caso la de 4 grados, podríamos utilizar esto para hacer esa pequeña conversión. Pero normalmente lo que hacemos es sencillamente hallar esa gravedad específica o densidad relativa siempre con respecto a la densidad del agua, que es esta que tenemos acá. Y de alguna manera facilita también las cosas al ser sencillamente 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico, que es lo que mencionamos, ¿verdad? Entonces, sencillamente sería la densidad del compuesto, sería multiplicar por 1 o por 1000, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, entonces, para
evaluar un poco lo que venimos viendo hasta acá, vamos a ver una pequeña autoevaluación rápidamente, donde la autoevaluación dice si las sustancias A y B para la página 45, en este caso del Felder, van a encontrar esto. El 3 indica el ítem 3 de esa autoevaluación, quiere decir que ustedes pueden hacer el 1 y 2 también antes. Si las sustancias A y B tienen ambas una densidad de 1,34 gramos por centímetro cúbico, tendrán la misma masa 3 centímetros cúbicos de A que 3 centímetros cúbicos de B. La siguiente pregunta dice, si las sustancias A y B tienen ambas una gravedad específica de 1,34, tendrán la misma masa 3 centímetros, 3 centímetros cúbicos de A que 3 centímetros cúbicos de B. Si congela una botella totalmente llena de agua, esta se rompe, pero si congela un recipiente de paredes flexibles completamente sellado y lleno de alcohol N-butílico, sus paredes se vuelven cóncavas, que se puede concluir sobre la densidad de estas dos sustancias. Y por último, diga si la densidad del mercurio líquido aumenta o disminuye al elevarse la temperatura, justifique su respuesta empleando un termómetro para ilustrarlo. Entonces, vamos a ir planteando a continuación acá cada una de nuestras preguntas. La primera pregunta, leyendo de vuelta, rápidamente dice si las sustancias A y B tienen ambas una densidad de 1,34 gramos por centímetro cúbico, es decir, para la pregunta 3, la densidad de A es igual a la densidad de B. Tendrán la misma masa 3 centímetros cúbicos de A que 3 centímetros cúbicos de B. O sea que en este caso tenemos también que el volumen de A es igual al volumen de B. Y sabemos que en este caso la densidad es sencillamente la unidad de masa por la cantidad de volumen. Si la cantidad de volumen es igual, si la densidad es igual, entonces necesariamente también en este caso la masa de A va a ser igual a la masa de B, indiscutiblemente, digamos, en este caso. No hay dudas ni problemas con esto, ¿verdad? La siguiente pregunta dice si las sustancias A y B tienen la misma gravedad específica, es decir, ahora pasamos de tener la misma densidad, de que la gravedad específica de A es igual a la gravedad específica de B. Tenemos de vuelta que el volumen de A es igual al volumen de B. Entonces la pregunta es si de vuelta la masa de A es igual a la masa de B. Entonces, recordando la definición que vimos para la gravedad específica o densidad relativa, la gravedad específica de A tiene que ser igual a la densidad de A sobre la densidad de referencia, y la gravedad específica de B tiene que ser igual a la densidad de B sobre la densidad de referencia. Vamos a escribir esto. Así. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en el ítem anterior, para que la masa o para que las masas sean iguales, aparte de que el volumen en este caso tiene que ser igual, lo cual se cumple en este caso, las densidades también tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces, para que las densidades, es decir, para que yo pueda decir a partir de esto, la densidad de A sea igual a la densidad de B, la condición para que se tenga que dar eso, ya que las gravedades específicas sean diferentes, es que la densidad de referencia tiene que ser la misma en ambos casos, ¿sí? Porque la gravedad específica que en este caso me da el problema es 1,34. Entonces, para que yo pueda obtener ese 1,34, la densidad de A puede tener un valor diferente que la densidad de B y la densidad de referencia también va a ser diferente, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, eh, recién vamos a poder afirmar específicamente si es que la masa de A va a ser igual a la masa de B. Entonces, respondiendo esto, sería sí, si las densidades de referencia son las mismas para A y B.
Evidentemente, si las densidades de referencia son las mismas para A y B, quiere decir que la densidad también va a ser la misma. Si la densidad es la misma y las masas también van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, sería el único caso en el cual podríamos afirmar eso. Como el, el enunciado o la pregunta en sí no me está diciendo cuáles son las densidades con las cuales se está evaluando esa gravedad específica o densidad relativa, entonces no podemos directamente afirmar eso, ¿verdad? La siguiente pregunta básicamente está diciendo que si la botella se llena con agua, esta se rompe. Si se congela una botella totalmente llena de agua, esta se rompe. Pero si se congela un recipiente de paredes flexibles, en este caso las paredes se vuelven cóncavas. Es decir, tenemos por un lado la densidad del agua en estado líquido y tenemos la densidad del agua en estado sólido. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto a las densidades del estado líquido y sólido del agua en el caso de que la botella en este caso se rompa? Si la botella se congela y se rompe, quiere decir que nuestro contenido de la botella necesariamente se tiene que expandir. Expandir implica un aumento en el volumen. Como la masa siempre se va a mantener constante, es decir, yo no cambio la masa de agua, la masa de agua líquida se va a convertir en una masa de agua, en este caso sólida, lo único que cambia es el volumen, ¿verdad? Entonces, lo que podemos concluir inicialmente es que el volumen de agua en estado sólido es mayor que el volumen de agua en estado líquido. Y como la masa de agua sólida es la misma que la masa de agua líquida, por la sencilla definición de la densidad que tenemos acá, a medida que el volumen aumenta, la densidad disminuye. Eso implica que si el volumen de agua sólida es mayor que el volumen de agua líquida, en este caso la densidad, en este caso de el sólido, va a ser menor que la densidad de el agua líquida, o viceversa, ¿verdad? La densidad del agua líquida va a ser mayor que la densidad de el agua en estado sólido. ¿Y qué ocurre con el alcohol N-butílico? Sencillamente estaría ocurriendo lo contrario, ¿verdad? Si es que las paredes de la botella en este caso se contraen, quiere decir que el volumen está disminuyendo. Si el volumen disminuye, en este caso quiere decir que la densidad estaría aumentando. ¿Está bien? Y por último, diga si la densidad del mercurio líquido aumenta o disminuye al elevarse la temperatura y justifique su respuesta empleando un termómetro. Entonces, la densidad del mercurio líquido, en este caso, ¿verdad?, es la que querríamos evaluar, y visualizamos eso en un termómetro. Un termómetro en este caso de alguna manera se expande, o en este caso sube, digamos, de nivel del mercurio dentro de ese termómetro a medida que la temperatura aumenta, ¿verdad? Quiere decir que al aumentar la temperatura, aumenta el volumen del mercurio. Por la definición que teníamos acá, entonces, eso implicaría que la densidad del mercurio disminuye. Creo que esa sería la pregunta, ¿verdad? Diga si la densidad del mercurio líquido aumenta o disminuye al elevarse la temperatura. Al elevarse la temperatura, aumenta el volumen. Al aumentar el volumen, disminuye la densidad, ya que la masa del mercurio en el termómetro también siempre va a permanecer, en este caso, constante. ¿Está bien? Bueno, entonces, hasta ahí creo que no habría ningún problema todavía. Son cosas relativamente sencillas todavía. No estamos viendo nada nuevo tampoco. Entonces vamos a ir avanzando. Continuamos con la siguiente propiedad, que es la que vamos a analizar, que es masa y volumen. Y la pregunta sería, ¿en qué tipo de procesos van a resultar variables de interés? Cuando hablamos de balances de masa, explícitamente creo que está el término balance de masa, ¿verdad? Entendiéndose que cuando vamos a aplicar esos balances vamos a aplicarlos para la masa de un componente A
un componente B o la masa del sistema total que tengamos a mano, ¿verdad? Así también es posible en algunos casos plantear lo que sería, digamos, el balance de volumen, pero vamos a ver ahora un poquitito más adelante por qué hay veces en donde no puedo necesariamente plantear el balance de volumen, pero sí siempre vamos a poder plantear el balance de masa, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre estas cosas, entre estas variables, sencillamente sería eso. Lo que vamos a aplicar siempre para los balances sería la masa y lo que vamos a utilizar en este caso si queremos convertir o si queremos hallar, digamos, la masa, sería el volumen si tenemos a mano la densidad, que justamente es lo que vimos recién, ¿verdad? Bueno, otra variable que está relacionada con la masa y el volumen es sencillamente la velocidad de flujo, que puede ser flujo másico y flujo volumétrico o caudal. En este caso, cuando hablamos de masa, esto sería sencillamente masa m, esto sería, y la velocidad de flujo másico es sencillamente la cantidad de masa que estamos viendo, digamos, por unidad de tiempo o que está fluyendo, digamos, por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, el flujo másico normalmente que se denomina con el símbolo m puntito, en este caso normalmente es están unidades de masa por unidad de tiempo, por ejemplo, en este caso, unidad del sistema internacional. Y lo mismo con el volumen o caudal, ¿verdad? El caudal volumétrico, flujo volumétrico o caudal, normalmente a esto le nombramos como V puntito o caudal como Q o Q puntito, sería sencillamente el flujo de volumen por, en este caso, también unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, volvemos de vuelta a la pregunta del apartado anterior. Cuando yo hablo de masa y volumen, ¿en qué tipo de procesos van a resultar variables de interés? Y normalmente siempre cuando voy a aplicar balances de masa, pero hay ciertos casos en donde el volumen va a ser la propiedad que yo voy a necesariamente tener que, digamos, medir si es que estamos hablando de un proceso experimental. Hay veces o hay casos normalmente en donde yo no puedo determinar la masa a partir de una medida experimental, lo que puedo determinar es el volumen. Entonces, ¿cuál es la relación entre el flujo másico y el flujo volumétrico? Así como determinamos la densidad, la densidad era sencillamente unidad de masa por unidad de volumen. Yo puedo escribir también entonces no un flujo de densidad, ya que eso no tendría, bueno, también se puede expresar, ¿verdad? Sería un flujo de más o menos la concentración o la relación que tengamos, ¿verdad? Pero si yo comparo ahora la relación entre el flujo másico con el flujo volumétrico, esto sencillamente sería unidades de kilogramos por segundo y esto sería metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Viendo que estos dos términos también se pueden simplificar, quedando que la densidad también se puede evaluar a partir de los flujos másicos y volumétricos en este caso. ¿Está bien? Bueno, ¿y en qué procesos resultan de interés? De vuelta, todos los procesos donde necesariamente vamos a tener que aplicar algún balance, ese balance que vamos a aplicar tiene que ser balance de masa. Así también como tenemos un flujo de masa o flujo másico que tenemos acá, también se puede hablar de flujo molar. Sencillamente sería convertir esto a partir del peso molecular de esa sustancia a flujo de moles, ¿verdad? ¿En qué proceso resulta de interés? Ya mencionamos eso. ¿Y cuál de las variables resulta necesaria en los balances? Que también creo que mencioné varias veces ahora, ¿verdad? La variable que normalmente resulta de interés cuando yo voy a aplicar los balances es el flujo másico, ya sea el flujo másico de A, el flujo másico de B o el flujo másico total. El tema es cuáles se conocen en un proceso industrial, en una línea de producción o lo que sea.
en algún flujo a lo largo de una o a través de una tubería, yo no tengo algún instrumento de medición que yo pueda, digamos, colocar en esa línea de tubería y hallar directamente o medir directamente el flujo másico. ¿Sí? Lo que yo puedo medir experimentalmente o lo que podemos hallar experimentalmente es el flujo volumétrico o el caudal. Esa es la información que vamos a tener, digamos, cuando ustedes van a tener cuando lleguen a algún laboratorio y tengan que hacer cálculos con flujo másico. Lo que van a determinar es básicamente el flujo volumétrico o el caudal. Y la manera más sencilla de poder medir eso es básicamente agarrando cualquier dispositivo de medición de volumen como cualquier probeta. Entonces van a tomar el tiempo que les toma llenar, en este caso una cantidad determinada de esa probeta, ¿verdad? Entonces sencillamente miden el volumen con respecto al tiempo que le tomó eso y con eso tienen el flujo másico, ¿verdad? El flujo volumétrico, perdón. Y con la densidad ya convierten ese flujo volumétrico a másico para llevar eso a aplicar para los balances. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente ejemplo o autoevaluación que dice lo siguiente. Suponga que un gas fluye a través de una tubería de forma cónica. Esta sería nuestra tubería de forma cónica. ¿Cómo se comparan las velocidades de flujo másico del gas en la entrada y en la salida? Fíjense que en este caso tenemos solamente una entrada acá y una salida acá. ¿Sí? Entonces vamos a responder primeramente esa pregunta. La pregunta es el flujo másico de entrada y acá tenemos un flujo másico de salida. La pregunta es ¿cuál es la relación entre el flujo másico de entrada y el flujo másico de salida? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos analizar o qué es lo que deberíamos mirar para evaluar esto? Fíjense lo que nos pide el problema en sí es el flujo másico, porque ¿qué es lo que primero se me ocurriría pensar o analizar con respecto a esto? Que si hablamos de velocidad lineal en la entrada, esto en metros por segundo, esto está en kilogramos por segundo, y acá tenemos una velocidad de salida en metros por segundo, esto está en kilogramos por segundo. Lo primero que se me ocurriría decir es que el flujo másico a la salida va a ser mayor que el flujo másico en la entrada porque la velocidad a la salida va a ser mayor, ¿verdad? Como esto se está, en este caso, como se está reduciendo el área de sección transversal, eso implicaría que la velocidad lineal en este caso está aumentando. Este dispositivo sería básicamente una tobera convergente. Tobera creo que habrán visto, habrán estudiado, digamos, por lo menos a grosso modo en termo 1, entonces digamos que no es muy ajeno a usted el conocimiento de esto, ¿verdad? Pero lo que nos pide evaluar el problema es el flujo másico. El flujo másico, como vimos recién, es la cantidad de masa por unidad de tiempo. Entonces la pregunta sería, si yo estoy ingresando un flujo m de entrada a este dispositivo, luego de un tiempo determinado, cuando tengamos esto a la salida, evidentemente, asumiendo en este caso que este sistema se encuentra en estado también estacionario, ¿verdad? Cosa que creo que no se menciona, pero es lo que deberíamos en principio considerar, ¿verdad? Tampoco hay ninguna otra fuente de entrada o de salida de masa. Las únicas fuentes de entrada y salida de masa son las que tenemos acá. Entonces, necesariamente si hablamos de masa, como la masa en principio se tiene que conservar, eso es así para cualquier masa que estemos balanceando, entonces necesariamente la masa de entrada tiene que ser igual a la masa de salida, ¿verdad? ¿Sí? Esto sería para el gas que estamos analizando acá. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es que la velocidad a la salida es mayor que la velocidad de la entrada, pero el flujo másico se sigue manteniendo? Y para eso sencillamente hay que recordar la ecuación en términos de habrá visto lo que sería la ecuación
de continuidad, ¿verdad? La ecuación de continuidad me dice que el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad lineal por el área de sección transversal que está en este caso atravesando nuestro fluido. Entonces, si yo comparo, digamos, el flujo M en la entrada igual al flujo a la salida, y la consideración que estamos haciendo para la primera parte es si la densidad del gas es constante. Esto sería entonces la densidad de entrada por la velocidad de entrada por el área de entrada igual a la densidad a la salida, velocidad a la salida y el área a la salida. Entonces, en este caso, la densidad de entrada es igual a la densidad de la salida y con esto sabemos que la velocidad a la salida es mayor que la velocidad en la entrada y sencillamente esto implica, y podemos ver justamente en esta igualdad que tenemos acá, que el área de entrada quiere decir que es mayor que el área de salida. Y de esa manera se sigue conservando, digamos, la masa. Nuestro sistema sigue estando en estado estacionario, ya que en cualquier momento que yo mire esto, siempre va a haber un flujo determinado acá y ese mismo flujo también voy a estar observando acá en la salida, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, entonces, por un lado, la primera parte de esta pregunta está respondida. Ahora la pregunta es, ¿cómo se comparan las velocidades de flujo volumétrico? ¿Sí? Pasamos a analizar lo que es el flujo másico al flujo volumétrico entre estos dos puntos. Ahora, vamos a escribir acá, vamos a dibujar de vuelta nuestra pequeña tubería o tobera que tenemos de vuelta un flujo de entrada, un flujo de salida. Yo tengo ya que esto es flujo de entrada, un flujo de salida, y lo que acabamos de comprobar para el primer apartado, que acabamos de comprobar, es que los flujos másicos son iguales, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de comprobar. Esto es lo que concluimos, digamos, con el primer apartado, ¿verdad? En el primer apartado entonces tenemos que el flujo de entrada es igual al flujo de salida y seguimos considerando para esta parte que la densidad en este caso es constante a la entrada y la salida, ¿verdad? Es decir, la densidad de entrada es igual a la densidad a la salida. Por la definición de o la relación entre el flujo másico y el flujo volumétrico que vimos, sabemos que podemos expresar la densidad como el flujo másico sobre el flujo volumétrico. Si esto aplicamos ya sea para la entrada o para la salida, da igual, ¿verdad? Ya que la masa de entrada es la misma, o el flujo másico de entrada es el mismo que el de salida, la densidad de entrada es la misma que la densidad de la salida, por consiguiente, entonces el flujo volumétrico de entrada también tiene que ser igual al flujo volumétrico de salida. ¿Sí? Y el flujo volumétrico, si miramos nuestra ecuación de continuidad, es básicamente a lo que se reduce nuestra expresión cuando simplificamos nuestras densidades. Tendríamos la velocidad de entrada por el área de entrada igual a la velocidad a la salida por el área a la salida. Y evidentemente esto es nuestro flujo volumétrico de entrada, esto es nuestro flujo volumétrico de salida. ¿Por qué? Porque si analizamos esto en forma dimensional sería esto por metro cuadrado, que me da en este caso metros cuadrados por segundo, ¿verdad? Entonces queda claro que para el ítem A, en donde la densidad es constante, tanto el flujo másico como el flujo volumétrico van a ser también iguales. Es decir, en este caso A, yo puedo plantear lo que se llama balance de masa o puedo plantear también lo que se llama balance de volumen, ya que tanto la masa se mantiene constante como también el volumen. Ahora, pasamos a la siguiente parte, que es sencillamente cómo varía ahora si la densidad disminuyera de la entrada a la salida. Y entonces tenemos ahora una densidad de entrada, tenemos una densidad
de salida y la densidad de entrada es mayor que la densidad, en este caso, a la salida, que es lo que nos dice el problema. La densidad disminuye de la entrada a la salida en este caso la densidad es más pequeña. Entonces tenemos esto. De vuelta, si yo analizo y planteo, digamos, la ley de conservación, en este caso de masa, independientemente de cuál sea la densidad con la cual yo le estoy mirando a esto, independientemente de eso, nuestro flujo másico de entrada siempre va a ser igual al flujo másico de salida. La única manera para que haya variación en esto es si el flujo en este caso no se encuentra en estado estacionario y de que existan, por ejemplo, variaciones o acumulación de alguna manera o pérdidas, es decir, que haya algún agujero, digamos, en la tubería o que nuestro fluido, nuestro gas, en este caso, por ejemplo, se esté acumulando en ciertas regiones de nuestra tubería, entonces esos serían los únicos motivos o algunos de los motivos en los cuales podríamos pensar por el cual el flujo másico de entrada no va a ser necesariamente igual al flujo másico a la salida. ¿Sí? Entonces, podemos seguir asumiendo, podemos seguir considerando que el flujo másico de entrada tiene que ser igual al flujo másico a la salida. ¿Sí? Eso no va a cambiar en este caso. ¿Sí? Imagínense que incluso podemos considerar que en vez de que esté entrando un solo gas, estén entrando dos gases y esos gases reaccionan a medida que van avanzando por nuestra tubería o tobera en este caso. Por más de que exista esa reacción química, la masa total también de lo que yo esté ingresando y lo que esté saliendo también siempre se va a mantener constante, porque no hay forma de que esa masa se genere espontáneamente o se pierda espontáneamente. ¿Sí? La masa total siempre se va a mantener en este caso constante. ¿Sí? Entonces la pregunta sería ahora, si el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, ¿cómo podríamos comparar en este caso el flujo volumétrico a la entrada con el flujo volumétrico a la salida? Entonces, si aplicamos nuestra ecuación de continuidad de vuelta, que es flujo de entrada igual al flujo de salida, con esta ecuación creo que ahora mismo el flujo, la velocidad de entrada por el área de entrada, por la densidad de entrada, es igual a la velocidad a la salida, el área de salida y la densidad a la salida. Fíjense que en este caso ya no podemos simplificar nada, no puedo simplificar esto porque en este caso sabemos la relación entre las densidades que evidentemente no son iguales. Entonces, ¿cómo podríamos responder a nuestra pregunta? Sencillamente a partir de la definición de nuestra densidad que se puede expresar con relación al flujo másico con respecto al flujo volumétrico, ¿verdad? En este caso, si yo analizo el flujo volumétrico es sencillamente el flujo másico sobre la densidad. A medida que la densidad en este caso disminuya, que es lo que está ocurriendo en este caso, eso quiere decir que el flujo volumétrico tiene que aumentar a la salida. ¿Sí? Y es lo que podríamos decir entonces acá. Si la densidad de la entrada a la salida, en este caso, disminuye, en este caso ocurre lo contrario. El flujo volumétrico de la entrada a la salida, en este caso, va a ir aumentando. ¿Está bien? ¿Cómo también podemos ver eso? Si partimos de nuestra ecuación de continuidad que está acá, podemos hallar la relación entre la densidad de entrada y la densidad de la salida. Yo sé que si la densidad de entrada es mayor que la densidad de la salida, digamos, si hallo la relación densidad de entrada sobre la densidad de la salida, en principio este número tiene que ser mayor a 1, ¿verdad? Porque la densidad de entrada es mayor. ¿Sí? Entonces, si despejamos de acá eso, la densidad de entrada sobre la densidad a la salida, tenemos sencillamente la velocidad a la salida por el área de salida sobre la velocidad de entrada y el área de entrada, ¿verdad? Eso quiere decir que para que esto
sea mayor a 1, que es lo que tenemos acá ahora, todo esto que está acá tiene que ser mayor a lo que está acá. Es decir, U de salida por área de salida tiene que ser mayor que la U de entrada por el área de entrada. ¿Sí? Y por definición, esto es el flujo de salida y esto es el flujo de entrada. Como vimos, digamos, acá, ¿verdad? Área por velocidad me da flujo volumétrico. Entonces, estamos confirmando que el flujo volumétrico es mayor a la salida, que es lo que tenemos también acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo importante, repito, de todo esto de vuelta es que ustedes se vayan familiarizando y vayan teniendo, digamos, esa práctica de poder manipular con las variables que van teniendo a mano para ir, básicamente, en términos sencillos, sería ir haciendo conversiones de unidades de medida y cálculos para determinar cuál es la variable que en este caso normalmente querríamos que es flujo másico y cómo podemos llegar a esos flujos máximos a partir de otras variables, como en este caso densidad o flujo volumétrico, ¿verdad? Y también importante mencionar que si bien existen casos en donde tanto el flujo másico como el flujo volumétrico se van a conservar, existen casos en donde el flujo másico siempre se va a conservar, pero el flujo volumétrico en este caso, o sea, la masa se va a conservar, pero en este caso el flujo volumétrico en este caso no se conserva, que básicamente es lo que vimos acá ahora, ¿verdad? ¿Está bien? Es por eso que siempre hacemos balance de masa y no hacemos balances de volumen, ¿sí? Y tengan en cuenta que esto en particular es para un gas. Entonces, para un gas sí se justifica, digamos, decir de que es posible que con variaciones de temperatura, como vimos al inicio, esas variaciones de temperatura impliquen variaciones en la densidad. Si es que hablamos de un líquido, entonces normalmente sí es mucho más factible siempre trabajar con el caso A, en donde tanto el flujo de masa como el flujo de volumen en este caso siempre van a ser iguales en la entrada y la salida. ¿Está bien? Bueno, entonces, antes de pasar a la siguiente variable, lo que también simplemente por cuestiones generales vamos a ver que no está estrechamente relacionado con nuestra materia en sí, son los dispositivos para medir, en este caso, velocidad de flujo. Y recuerden que cuando hablamos de velocidad de flujo, la velocidad de flujo que yo voy a medir normalmente en el laboratorio o experimentalmente es el flujo de volumen. ¿Sí? No existen medidores o equipos que midan en este caso el flujo máximo. Lo que se mide normalmente es el volumen. Y existen dos medidores comúnmente utilizados que van a ver ustedes más adelante en los laboratorios que vayan teniendo. Uno de ellos es el medidor de Venturi o venturímetro y otro de ellos son los rotámetros. El principio de funcionamiento es más o menos similar. El principio de Venturi es el siguiente. Tenemos una tubería, como vemos acá, con un área inicial, digamos, A1 y un área de salida acá al final, digamos, como estos dos acá, vamos a llamarle A3 acá. Podemos suponer que el área 1 y el área 3 son iguales, pero a medida que el fluido va avanzando, digamos, en esta dirección, va habiendo una reducción en el área de sección transversal gradual, hasta llegar a este punto, que sería el punto 2 que vemos acá, donde tenemos un área, digamos, mínima, ¿verdad? Como vimos acá en el ejemplo anterior, si bien el flujo de masa, digamos el flujo de masa M1 va a ser igual al flujo de masa M2 y va a ser igual también al flujo de masa M3, va a haber variables que sí puedan cambiar, como por ejemplo la velocidad lineal, digamos. La velocidad 1 en este caso, podemos decir que va a ser igual a la velocidad 3 si el área es el mismo, ¿verdad? En este caso vamos a tener una velocidad 2 en este punto. Y como hay una contracción como en el ejemplo anterior, eso implica que la velocidad 2 tiene que ser mayor que la velocidad
1, que es básicamente lo que vimos acá, ¿verdad? Si la velocidad aumenta, en términos de energía, que es básicamente lo que se hace para analizar eso, en términos de energía implica que si la velocidad aumenta, aumenta también la energía cinética, digamos, del punto 1 al punto 2, ¿verdad? Entonces, otra cuestión que normalmente se evalúa, lo que se mide específicamente, si miramos acá, son dos tubos o dos manómetros que se ubican en los dos puntos que tenemos acá. Uno se coloca, digamos, en la entrada o al inicio, en donde tenemos el área de sección transversal grande, y otro tenemos en el área de sección transversal, en este caso más pequeño acá. Como podemos ver, la presión normalmente está indicada por la altura que tiene nuestro líquido, en este caso que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, a medida que esto va avanzando, la presión normalmente siempre tiende a disminuir a medida que el flujo se va moviendo, ¿verdad? Eso es algo que ocurre normalmente para cualquier tipo de proceso. El flujo de alguna cantidad, en este caso a través de una tubería, tiene como una fuerza impulsora, y esa fuerza impulsora es la diferencia de presión. Siempre tenemos o tendemos en este caso a movernos hacia donde la presión es más pequeña, ¿verdad? Entonces, pudiendo conocer la diferencia de presión que está acá, esa diferencia de presión que está acá por hidrostática, sencillamente pueden calcular a partir de la ecuación hidrostática entre estos dos puntos, de estos dos manómetros, esa presión o esa diferencia de presión es la que se lleva, digamos, a algún tipo de sistema electrónico que permite utilizar o transformar, digamos, esa caída de presión en lo que sería un medidor de velocidad de flujo, en este caso volumétrico. ¿Está bien? Entonces, en forma breve y sencilla, el principio de funcionamiento del Venturi sería sencillamente lograr, en este caso, medir esa caída de presión debido, en este caso, al flujo y a la contracción que tenemos a lo largo de nuestra tubería, y mediante algún tipo de balance, ya sea de masa o energía, después llevar eso a un transductor que permita, en este caso, convertir esos datos a caudal o a flujo volumétrico. Le repito, no vamos a ver nosotros el análisis de cómo obtener esa ecuación, ya que no forma parte, digamos, del fundamento de nuestra materia en sí, pero si quieren pueden tomarse la molestia y de mirar en los libros o en internet, sencillamente para tener idea de cómo se puede llegar a esa ecuación en donde el caudal o flujo volumétrico se puede expresar en función a esa caída de presión y algunas otras propiedades del flujo, como en este caso la densidad o las velocidades, ¿verdad? ¿Está bien? Y tengan en cuenta que esto en principio son dispositivos pequeños. Esto es lo que se coloca, digamos, en algún tramo de la tubería. Quiere decir que mi tubería en realidad es la que viene, por ejemplo, acá. La tubería, digamos, continúa acá. Quiere decir que yo corto la tubería en este pedacito que está acá. En ese tramo, digamos, le inyecto, le coloco nuestro medidor de Venturi para que en este caso pueda medir el flujo en esa sección. ¿Está bien? Y nuestro otro medidor que también van a ver, que es lo que principalmente lo que hay en los laboratorios, es el medidor de tipo rotámetro, que es lo que vemos acá. Lo que vemos acá sería nuestro flujo de entrada a través de esta sección de tubería que tenemos. Esto en principio va a ir fluyendo acá hacia arriba y va a salir el flujo acá arriba. Nuestro rotámetro es un dispositivo, en este caso cónico, como vemos acá. El cuerpo de nuestro rotámetro sería básicamente esto que estoy marcando acá, y dentro del rotámetro hay, en este caso, otro cuerpo, en este caso que también tiene forma cónica, que es lo que vemos acá. Esto sencillamente recibe el nombre de flotador. Entonces, ¿qué es lo que hace el flotador? El flotador se mueve o flota, ¿verdad?, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la intensidad o de, en este caso, el caudal o flujo volumétrico que tengamos acá en la entrada. Evidentemente, a medida que esto aumenta, eso va a hacer que esto tienda a elevarse. A medida que esto disminuya, esto va a tender a caerse, ¿verdad? Entonces, lo que se hace en este caso es un pequeño balance de fuerzas, viendo que en este caso, para que el flotador, en algún momento cuando el flujo de entrada sea, digamos, constante, esto se va a terminar equilibrando o balanceando en algún punto determinado, ¿verdad? Sencillamente el balance de fuerza sería el empuje con relación al peso de ese propio flotador, ¿verdad?
Entonces, ese empuje es lo que se podría relacionar en función a también las velocidades de flujo o la caída de presión, y eso es lo que se relaciona con respecto a las escalas que se van midiendo o las escalas que se van leyendo o anotando, digamos, acá. Estas son las escalas que se van midiendo o que se van leyendo para distintos caudales o para distintos flujos volumétricos que vayamos teniendo. ¿Está bien? Y esto sencillamente, ¿cómo se puede contrastar si es que funciona o no funciona? Que es básicamente lo que ustedes van a hacer cuando entren a cualquier laboratorio. Para saber si el rotámetro está bien calibrado, lo que sencillamente tienen que hacer es medir el caudal en función al volumen y tiempo, como mencioné también en algún momento, y contrastar eso con la lectura del flotador que están viendo acá. O sea que si ustedes están leyendo tantos litros por minuto, eso debería contrastarse con lo que ven, digamos, acá en la escala, ¿verdad? ¿Está bien? Y otra cuestión importante con respecto a los rotámetros es que esto depende, por la calibración de los equipos, depende en este caso principalmente del tipo de fluido que vamos a estar utilizando. Porque fíjense que la intensidad, digamos, de la fuerza que va a estar ejerciendo un líquido no va a ser la misma que la intensidad de la fuerza que puede estar ejerciendo un gas sobre nuestro flotador. Entonces, si el flotador, o sea, si el rotámetro está calibrado en principio para trabajar con líquidos, yo le cambio de lugar a esto. Esto inyecto también a una sección de tubería en particular y cambio esto y ahora mido la velocidad de un gas. Evidentemente, la lectura que me va a dar ese rotámetro no va a ser correcta. Tengo que volver a calibrar en función a la velocidad, en este caso el flujo de la sustancia que estoy utilizando en ese caso. ¿Está bien? Bueno, para que tengan idea en términos sencillos, digamos, de lo que normalmente son cada uno de estos equipos, el Venturi sería, digamos, lo que tenemos acá a la izquierda y los rotámetros serían lo que tenemos acá a la derecha. Esto es lo que van a encontrar, como les dije, básicamente cuando entren en materias superiores para los laboratorios. Esto sería el flotador que vimos. Ahora mismo, evidentemente, está en su posición más baja porque no hay ningún flujo, digamos, que esté avanzando acá, ¿verdad? Entonces, por el momento, esa es la información general, digamos, que tenemos que manejar. Tampoco nos compete, digamos, analizar un poco más con respecto a esto. Pero si ustedes tienen la intención de leer y analizar un poco más, siéntanse libres también de hacer eso, ¿verdad? Bueno, a continuación vamos a entrar con otro tipo de variable que vamos a analizar, que sería la composición química. Como mencionamos, esa composición química se puede expresar en función de fracciones o concentraciones, que es justamente lo que vamos a analizar ahora. Voy a parar hasta acá el video para que quede, digamos, esta primera parte con las variables de densidad, gravedad específica y los ejemplos que hicimos. Entonces continuaríamos con esta parte de ahora en adelante y ya con esto finalizaríamos esta primera parte de esta unidad. Entonces, paro el video y continuamos en el siguiente.